Buenas tardes, mi nombre es Laura Fuentes Belgrave desde Costa Rica. Soy académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Agradezco su invitación a participar en la plataforma de diálogo sobre religión y espacio público en América Latina, para abordar la apertura de un umbral de laicización impulsado por el pluralismo religioso en el caso de Costa Rica. Es necesario que inicialmente les contextualice sobre este país. Costa Rica, el último estado confesional en América Latina, prácticamente no ha conocido ningún tipo de separación formal entre la religión y la política. Desde su nacimiento como una república en 1821, el Estado ha expresado en la Carta Magna lo que hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, en su artículo 75 afirma, que es la religión católica, apostólica, romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. De esta forma, la simbólica constitucional presupone aún la existencia de una población identitariamente homogénea y anclada en la colonia, asida a unas fronteras culturales de origen católico que jurídicamente se imponen sobre las fronteras republicanas de la comunidad vivida, lo cual fractura la imagen de la comunidad imaginada. Esta contradicción se cristaliza en el hecho de que en los últimos 16 años se han presentado 4 reformas constitucionales cuyo objetivo ha sido laicizar el Estado, así como desde el año 2015 el artículo 1 de la Constitución asevera que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Según los datos arrojados por la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas, realizada en octubre del 2018 por nuestro equipo en la Universidad Nacional, un 52.5% se identifica en Costa Rica como población católica, un 27% como población evangélico-cristiana, un 14% como creyentes sin religión, un 2.7% se identifica con otra religión y un 2.4% como no creyente. Estos datos muestran la existencia de una población heterogénea donde se manifiesta de forma incipiente un pluralismo religioso limitado, así como diversas percepciones en torno al Estado laico. Sin duda, esta nación de actualmente 5 millones de habitantes ha experimentado algunos cambios durante los 2 últimos siglos, aunque la confesionalidad del Estado no los refleje. Particularmente, Costa Rica ha atravesado al menos 3 umbrales de laicización que, según la definición de Bobeho, constituirían el vestíbulo hacia una serie de cambios sociohistóricos que gradualmente podrían aproximar a diferentes sociedades hacia un estadio de laicidad. En el caso costarricense, estas transformaciones parten de un primer umbral signado por el reconocimiento de otros cultos en 1869, así como por la aprobación en 1884 de los decretos ejecutivos que expulsaron al obispo, a las órdenes monásticas, secularizaron los cementerios, prohibieron las procesiones fuera de los templos y el pago por inhumación a sacerdotes, así como denunciaron el concordato. Igualmente se aprobó la Ley de Instrucción Pública y la Ley de Educación Común, eliminando las clases de religión, la aprobación del matrimonio civil y del divorcio, así como la creación del registro civil, contribuyeron en esta época al fortalecimiento de este segundo umbral de laicización en la medida en que el Estado asumía las antiguas tareas eclesiásticas. Sin embargo, los decretos de 1884, conocidos como leyes anticlericales, nunca cuestionaron la confesionalidad del Estado y posteriormente fueron renegociados, notoriamente con la aprobación en 1890 de la enseñanza opcional de la religión en las escuelas públicas. Frente al rápido debilitamiento de estos breves y lejanos umbrales de laicización de fines del siglo XIX, emerge un primer umbral de confesionalidad, un concepto propio, que da cuenta del fenómeno contrario, es decir, del alejamiento progresivo de la laicidad, tanto a nivel jurídico como sociocultural. De esta forma, en la convergencia entre intereses políticos y catolicismo social en la década de 1940, se abrogan en Costa Rica las leyes anticlericales
clericales a cambio del establecimiento del seguro social, de las garantías sociales y del código de trabajo, y así se restauran las clases de religión como materia de aprobación obligatoria en las escuelas públicas. Con la supresión de la educación laica, la Iglesia evoluciona a un rol asistencialista y legitimador del Estado en las siguientes décadas. Este movimiento pendular entre laicidad y confesionalidad perdura hasta el día de hoy, con la diferencia de que el ritmo del péndulo entre uno y otro estado tiende a una aceleración vertiginosa, provocada por una creciente perceptibilidad de la existencia de una pluralidad de creencias religiosas. La consolidación del camino hacia un segundo umbral de confesionalidad refleja los procesos de conversión y crecimiento cristiano evangélico, así como pentecostal en toda América Latina, con la llegada a las urnas en 1986 del primer partido político de este signo religioso, el Partido Alianza Nacional Cristiana, movimiento que de forma posterior a su división elige su primer diputado hasta 1998 por el Partido Renovación Nacional. Ante la avanzada regional en el campo político de los legisladores cristiano-evangélicos por una parte y por otra de la reivindicación global de derechos sexuales y reproductivos, como sabemos, el Vaticano fortalece su campaña en defensa del no nacido. En esta coyuntura se forja la Alianza Católico-Evangélica en torno a la defensa de la vida en toda América Latina, lo cual trae aparejado un tercer umbral de confesionalidad en Costa Rica, el cual inicia con la instauración del sujeto embrionario en 1999, encarnado en la Declaración del Día de la Vida antes de nacer, prosigue en el año 2000 con la declaración de inconstitucionalidad de la fecundación in vitro, otorgándole derechos al embrión, y continúa con el debate y abandono de un proyecto de ley tendiente a regular el acceso al aborto terapéutico y a la anticoncepción de emergencia entre 2004 y 2011. Entre tanto, ya dos partidos cristiano-evangélicos, Renovación Nacional y Restauración Nacional, eligen periódicamente al menos un diputado pastor, mientras el resto de congresistas comienza a expresar abiertamente sus creencias religiosas en la Asamblea Legislativa, lo cual contribuye a normalizar la adaptación o aceptación de este tipo de conductas por parte de los funcionarios y representantes públicos en ya al menos 2 generaciones de costarricenses. En este escenario aparece la tentativa de abrir un tercer umbral de laicización con la presentación en noviembre de 2003 del primer proyecto de ley para reformar el artículo 75 de la Constitución. No obstante, el espíritu de la ley se hacía eco de la visibilización de creencias en el plano legislativo, por lo que si bien eliminaba la confesionalidad del Estado, solamente buscaba enfatizar en la libertad de culto al proponer: toda persona es libre de tener una religión y de profesarla. No podrá impedirse el libre ejercicio de los cultos religiosos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Este texto, firmado entonces por 11 diputados, entre los cuales se encontraba el diputado cristiano evangélico del periodo, conservaba la alusión colonial a la moral universal y a las buenas costumbres y descartaba cualquier evocación a la increencia. Este proyecto no generó ningún debate nacional, simplemente fue archivado en el 2007. El segundo proyecto, de carácter más ambicioso, titulado Reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política, fue presentado en septiembre de 2009 por 13 diputados, contó con una amplia cobertura mediática y surgió del Movimiento por un Estado Laico, conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Esta reforma planteaba para el artículo 75 lo siguiente: toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que sea respetuosa de los derechos humanos o bien de no adoptar ninguna. El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad conforme a la ley. En este caso, la redacción aseguraba la neutralidad y la libertad de culto, así como manifestaba respeto a creyentes y no creyentes. En cuanto al artículo 194, cuyo texto en vigor regula el juramento que deben prestar los funcionarios públicos ante Dios y la patria, entre comillas, la reforma buscaba cambiar la palabra Dios por sus convicciones. Sin embargo, esta nueva redacción atizó la hoguera mediática contra la reforma al eliminar la palabra Dios.
El proyecto de ley duró apenas 13 días en la Asamblea Legislativa, fue retirado ante la férrea oposición mostrada tanto por la Iglesia Católica como por la Alianza Evangélica y la mayoría de diputados de todas las fracciones. En este caso, las percepciones de la población se midieron hasta 2 años después en una encuesta realizada a 1.200 personas con un margen de error de 2.8% por Unimer, empresa del periódico La Nación, la cual en septiembre de 2011 reveló que un 41% de personas estaba de acuerdo con la eliminación del catolicismo como religión oficial. Para 32% este cambio era indiferente y 27% apoyaba el mantenimiento de la confesionalidad. Según la encuesta, la mayoría de quienes apoyaban el Estado laico eran hombres entre 18 y 24 años, con educación universitaria de zonas urbanas e ingresos altos. El tercer proyecto de reforma constitucional fue presentado en junio de 2012 por 15 diputados, con enmiendas al texto de 2009, agregando al juramento sobre Dios, la expresión o por sus convicciones. En relación con el artículo 75, el texto proponía: el Estado será neutral en materia religiosa y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley. Una propuesta acotada a la laicidad jurídica que también se archiva rápidamente. En cuanto a las percepciones sobre la laicidad para esta época, dentro de una investigación que también desarrollamos desde la Universidad Nacional en 2013, realizamos una encuesta a 400 personas con un margen de error de 4.9%. Ahí encontramos que un 15% de la población pensaba que la mejor alternativa en la relación de la religión con la política era que la religión definiera y guiara la toma de decisiones políticas. Un 16% consideraba que debía orientar en el espacio privado las acciones de los funcionarios públicos. Un 23.5% estimaba que debía participar en el debate político como parte de la sociedad civil y un contundente 45.5% apoyaba la idea de eliminar todo vínculo entre la religión y la política. Hace 6 años, un 47.4% de esta población estaba de acuerdo con que el Estado contribuyera económicamente con proyectos sociales de las iglesias. Un 25.3% pensaba que las iglesias y el Estado deben tener una relación separada e independiente. Un 22.4% consideraba que el Estado debía apoyar económicamente a todas las iglesias y apenas un 4.9% estimaba que solo la Iglesia Católica debía recibir ayuda del Estado, que es el caso actual de la legislación. Es de resaltar que la mayoría de mujeres y hombres jóvenes con estudios universitarios se decantaba también entonces por la separación entre el Estado y las iglesias. A pesar de estas apreciaciones, el umbral de laicización entra en un letargo que propicia el arribo de un cuarto umbral de confesionalidad, caracterizado por un aumento en la representación legislativa de los partidos cristiano-evangélicos, lo cual ocurre en 2018, cuando Restauración Nacional elige 14 diputados. 7 de ellos se escinden del partido una vez en sus cargos y conforman el partido Nueva República. Es de notar que en esta ocasión se incluyen en ambos partidos tanto laicos como mujeres electas, y no solamente pastores, como ocurría desde 1998 en estas fracciones. Este crecimiento numérico se justifica en los resultados de la elección presidencial de 2018, donde el candidato de Restauración Nacional, el predicador Fabricio Alvarado, obtuvo los votos suficientes para pasar a una segunda ronda electoral con el candidato del partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, quien ganó la silla presidencial después de una intensa campaña dominada por valores en pugna, donde se impuso el catolicismo de la comunidad imaginada. Dentro de la oscilación entre confesionalidad y laicidad se reactiva el tercer umbral de laicización con la presentación de un último proyecto de ley en mayo de 2019. Esta nueva redacción hace hincapié en el respeto al pluralismo religioso y es planteado por una diputada seguidora de la Iglesia La Luz del Mundo y militante del Partido Unidad Social Cristiana.
Este proyecto, apoyado ahora por 19 congresistas de distintos partidos, se mantiene en la corriente legislativa y plantea, en relación con el juramento de los representantes públicos, contenido en el artículo 194, jurar ante Dios o ante vuestras creencias o convicciones personales. Y en cuanto al artículo 75 propone: la República de Costa Rica respeta el pluralismo religioso. Toda persona tiene el derecho de asumir o abandonar determinadas creencias religiosas o de cualquier índole, así como de profesarlas libremente. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, el bienestar común o los derechos y libertades de los demás. Esta última propuesta de reforma constitucional acentúa el pluralismo religioso, así como la libertad de culto y de conciencia, pero no menciona la neutralidad del Estado, a diferencia de los dos proyectos de ley anteriores. Si bien la encuesta Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas fue realizada 6 meses antes de la presentación de esta propuesta de ley, cabe destacar que el apoyo al Estado laico en aquel momento de realización de la encuesta representó un 53.3% de la muestra, lo cual indica que el tercer umbral de laicización se ha reactivado. Al desagregar este porcentaje por afiliación religiosa, encontramos que el Estado laico cuenta con el acuerdo de 51% de personas entre la población católica, así como la mayoría de testigos de Jehová, adventistas, personas anglicanas sin ninguna afiliación y de otras religiones, mientras que la idea es desaprobada por el 61% de las personas cristianas y por el 53% de las evangélicas, así como por la mayoría de bautistas. No es una sorpresa que las personas con mayor escolaridad, que son una minoría, aprueben el Estado laico, mientras que las personas con menor escolaridad lo desaprueben, al igual que en el caso de las mujeres y los hombres, donde los hombres tienden a estar más de acuerdo con el Estado laico y las mujeres lo están en menor medida. Estos son resultados similares a los obtenidos en encuestas anteriores, así como el hecho de que las personas adultas mayores se inclinan menos por el Estado laico que las jóvenes. ¿No son estas las clases de vulnerabilidad, entre comillas, que menciona Cécile Laborde, como más susceptibles de experimentar la discriminación por su condición estructural? Es decir, aquellas de menor escolaridad, mujeres y ancianas, cuyo mundo simbólico se puede nutrir en buena medida de los bienes de salvación que ofrecen distintas iglesias. Por otra parte, como ya lo ha planteado Bouguereau en múltiples ocasiones, la problemática de la cultura laica no solo se interesa en las diferentes religiones, en su lugar y papel sociales, también debe abordar las diferentes concepciones de Estado, las libertades públicas, los derechos humanos y las tradiciones jurídicas en un contexto democrático. En este sentido, comprendemos que los desafíos de la laicidad cultural constituyen también desafíos vinculados con la cultura política, que, como hemos presenciado en los últimos años en Costa Rica, se caracteriza por la naturalización del discurso cristiano tanto en terreno electoral como en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo e incluso dentro del movimiento social de forma reciente vinculado a sindicatos y estudiantes en relación con la oposición a la denominada ideología de género, que en lo concreto se ha traducido en Costa Rica en la obstaculización de la educación para la sexualidad. Desde esta perspectiva es posible plantear con Bouguereau que la laicidad se convierte cada vez más en la regulación político-social de individuos y grupos con convicciones distintas, en un escenario donde predomina el pluralismo extensivo, que para el caso de Costa Rica continúa siendo un pluralismo limitado, pero tangible, dados los resultados de las investigaciones que hemos realizado. En este sentido, probablemente la última propuesta de reforma estatal que plantea la laicidad jurídica para el Estado costarricense, afianzada en la noción de pluralismo religioso, es la única que se hace eco del clima cultural. Sin embargo, quienes se oponen al Estado laico también representan un porcentaje significativo de la población y las necesidades y expectativas de la ciudadanía que lo apoya también son plurales.
Una diferencia clave entre las medidas tomadas por las élites políticas hace más de 100 años y el proceso actual de aparente impulso a la laicización radica en que durante el último decenio la población costarricense ha conocido un despliegue mediático palpable sobre mitos y realidades alrededor del Estado laico, lo cual dista mucho de lo experimentado por sus ancestros, a quienes se les impusieron las denominadas leyes anticlericales, cuyo nombre visibiliza bien la percepción sociohistórica que recayó sobre las medidas de finales del siglo XIX, así como la falta de asidero simbólico que hallaron entre las mujeres y los hombres de aquella época. Las oportunidades para el desarrollo de la democracia en este terreno podrían ser más fértiles si interrogáramos los cambios operados en los contenidos del significante laicidad en los últimos años. Por ahora, la transformación en las percepciones sobre el Estado laico solamente se puede atisbar a través de los proponentes de los respectivos proyectos de ley cuyo número ha aumentado con los años, así como de las ideas clave contenidas en cada propuesta bajo el supuesto de que representan los intereses de distintos sectores sociales sobre el tema. Desde este punto de vista, cuando los partidos políticos cristianos evangélicos apoyaron la primera propuesta de reforma constitucional, su interés radicaba en eliminar la primacía católica sobre el Estado y contribuir a incrementar la visibilidad e influencia de sus creencias en el campo político. Con el pasar de los años, estos sectores abandonaron su apoyo al Estado laico, mientras grupos conformados por humanistas seculares, académicos universitarios y feministas presentan una segunda propuesta donde se destaca la inclusión de la neutralidad estatal, del respeto a los derechos humanos y a la increencia. El tercer proyecto de ley, presentado por diputados pertenecientes en su mayoría a la oposición al gobierno de la época, buscaba ejercer un contrapeso a la influencia de la Iglesia Católica, de la Alianza Evangélica y de los partidos cristiano-evangélicos en la política pública estancada en términos de salud sexual y reproductiva. En este caso, la adición de la libertad de conciencia y la conservación del juramento ante una divinidad buscaban representatividad política, aunque la iniciativa tampoco haya prosperado. La cuarta y más reciente reforma constitucional presentada surge no solo de un partido tradicional, inspirado en la doctrina social de la Iglesia Católica, que de hecho ha visto mermada su base electoral en los últimos 15 años, sino también de una legisladora perteneciente a la Iglesia La Luz del Mundo, lo cual posiblemente connota una estrategia política corporativista tendiente a neutralizar la influencia de la Iglesia Católica y de las iglesias cristiano-evangélicas en el campo político, a partir de un proyecto de ley cuya justificación jurídica reposa en garantizar los derechos y libertades individuales a partir del reconocimiento del pluralismo religioso. Las representaciones sobre el Estado laico en las reformas constitucionales citadas obedecen claramente al posicionamiento de distintas élites costarricenses en el ejercicio de poder en momentos determinados. Su legitimación es directamente proporcional a la aplicabilidad de posibles cambios estructurales, donde la interrogante continúa siendo si la visibilización del pluralismo religioso se convertirá, al menos en Costa Rica, en la vía para la posible acogida de la laicidad por parte de la población. Por ahora, continuamos explorando las constelaciones de poder desde las cuales se sitúa la presentación de los proyectos de ley. Muchas gracias.